Viajemos ahora al calendario de la historia. Hoy, 23 de julio, ¿qué sucedió en la línea del tiempo? Vayamos al pasado. Un 23 de julio, pero del año de 1919, se presenta la inauguración del ferrocarril Ponferrada en Villablino, construido en solo 10 meses y medio. Para 1923, en Colombia, durante la presidencia de Pedro Nel Ospina, fue creada la Ley 25 de 1923, que creó el Banco de la República de Colombia. Para un 23 de julio, pero del año de 1936, en Burgos, España, se constituye una Junta de Defensa Nacional, primer órgano de gobierno creado en la zona sublevada durante la Guerra Civil Española. Para 1942, Adolf Hitler aprueba la Operación Edelweiss. Para el año de 1944, en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Kiel es bombardeada, produciéndose 2.600 muertos y desapareciendo su arquitectura histórica. Para un 23 de julio, pero del año de 1962, se realiza la primera transmisión televisiva de Europa a América vía satélite. Para el año de 1973, en la historia, un 23 de julio en Estados Unidos, el presidente estadounidense Richard Nixon se niega a entregar las grabaciones que le implican en el caso del Watergate. Para 1973, en Bogotá, Colombia, se produce un gran incendio en el edificio de Avianca, el más alto de la ciudad, que causa 4 muertos y 63 heridos graves. Para el año de 1979, un maremoto causa la muerte a más de 500 personas en Indonesia. En 1983, el rey Juan Carlos I de España firma en Venezuela la Declaración de Caracas con motivo del bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar. Para un 23 de julio, pero del año de 1987, Estados Unidos suspende toda la ayuda económica y militar a Panamá para forzar la salida del general Noriega. Para 1997, un 23 de julio, el líder palestino Yasir Arafat y el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, David Levy, acuerdan la creación de un corredor seguro entre Gaza y Cisjordania. Para el 2001, la cumbre del clima celebrada en Bonn, Alemania, logra alcanzar un acuerdo mundial para avanzar en la reducción de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global de la Tierra. 178 países votan a favor del pacto, que solo fue rechazado por Estados Unidos. Para el año 2002, la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones CMT impone a Telefónica una sanción de 18 millones de euros por poner trabas a la competencia al aplicar descuentos abusivos a grupos empresariales. Para el año 2011 muere en Londres la cantante británica Amy Winehouse a la edad de 27 años, uniéndose al club de los 27. Para el año 2013, un 23 de julio, el Papa Francisco realiza su primer viaje internacional a Sao Paulo, Brasil. El 23 de julio de 2015, la NASA confirma el descubrimiento del exoplaneta Kepler 452b. Y el 23 de julio de 2021 se inauguran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Son los acontecimientos en la historia que nos marca una efeméride en la línea del tiempo. Vayamos ahora a los anaqueles, a las bibliotecas, a la información que se encuentra en la web. Vayamos al recuerdo, a la memoria, y nos trasladamos precisamente a la época del escándalo del Watergate, el gran escándalo político que tuvo lugar en Estados Unidos a principios de la década de 1970. Esto a causa del robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate de Washington, D.C. Este complejo era el sitio de la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos,
y el posterior intento de la administración Nixon de encubrir a los responsables. Hablemos de esta conspiración que inició y terminó en la renuncia del presidente Nixon. Cuando la conspiración se destapó, el Congreso de los Estados Unidos inició una investigación, pero la resistencia del gobierno de Richard Nixon a colaborar en esta condujo a una crisis institucional. El gobierno de Richard Nixon, con el término de Watergate, empezó a abarcar entonces una gran variedad de actividades ilegales en las que estuvieron involucradas personalidades del gobierno estadounidense presidido por Nixon. Estas actividades incluían el acoso a opositores políticos y a personas o funcionarios considerados sospechosos. Nixon y sus colaboradores cercanos ordenaron hacer acoso a grupos de activistas y figuras políticas, utilizando para ello organizaciones policiales o servicios de inteligencia, como la Oficina Federal de Investigaciones FBI o la Agencia Central de Inteligencia CIA, y también se solicitó al Servicio de Impuestos Internos. El escándalo destapó múltiples abusos de poder por parte del gobierno de Nixon, que se desató con el saldo de una dimisión de este como presidente de los Estados Unidos en agosto de 1974. El escándalo afectó a un total de 69 personas, de las cuales 48 fueron declaradas culpables y encarceladas, y muchas de ellas habían sido altos cargos del gobierno de Nixon. El suceso empezó con la detención de 5 hombres por el allanamiento en el complejo Watergate del Partido Demócrata el 17 de junio de 1972. El FBI encontró una conexión entre los ladrones y el dinero negro utilizado por el Comité para la Reelección del presidente, la organización oficial de la campaña electoral de Nixon y el Partido Republicano. En julio de 1973, gracias a los testimonios de antiguos funcionarios y del personal de Nixon, las investigaciones realizadas por el Comité Watergate del Senado de los Estados Unidos revelaron que Nixon tenía en sus oficinas un sistema de cintas de grabación y que muchas conversaciones habían sido grabadas. Tras una serie de batallas legales, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó por unanimidad que el presidente debía entregar las cintas a los investigadores gubernamentales, a lo cual accedió finalmente. Las grabaciones implicaban directamente a Nixon en el caso, al revelarse que había tratado de encubrir el robo con tejemanejes cuestionables, debido a que con toda probabilidad el presidente hubiera sido objeto de un proceso de destitución por parte del Congreso de los Estados Unidos. Nixon renunció a la presidencia el 9 de agosto de 1974. El 8 de septiembre de 1974, su sucesor, el también republicano Gerald Ford, concedió su perdón al expresidente. Desde entonces, el nombre de Watergate y el sufijo gate se ha convertido en el sinónimo de escándalos políticos en Estados Unidos y en otros países del mundo, tanto de habla inglesa como de habla no inglesa. Una fecha importante en esta investigación y en esta historia es el 7 de febrero del año de 1973. Allí el Senado de los Estados Unidos votó 77-0 para aprobar una resolución del Senado y establecer un comité electo para investigar el allanamiento del Watergate, con Sam Ervin nombrando presidente al día siguiente. Las audiencias celebradas por el comité, en las cuales Dean y otros exfuncionarios de la administración testificaron, fueron transmitidas del 17 de mayo al 7 de agosto de 1973. Las 3 cadenas principales en ese momento acordaron realizar el cubrimiento de las audiencias en vivo cada tercer día, comenzando con ABC el 17 de mayo y terminando con NBC el 7 de agosto. Se estima que el 85% de los estadounidenses con televisores sintonizaron al menos una parte de las audiencias.
El viernes 13 de julio del año de 1973, durante una entrevista preliminar, el abogado de la minoría Donald Sanders le preguntó al asistente de la Casa Blanca, Alexander Butterfield, si había algún tipo de sistema de grabación en la Casa Blanca. Butterfield dijo que estaba reacio a responder, pero finalmente declaró que había un nuevo sistema en la Casa Blanca que automáticamente registró todo el despacho oval, la sala del gabinete y otros, así como la oficina privada de Nixon en el antiguo edificio de las oficinas ejecutivas. Es así como el lunes 16 de julio del año de 1973, frente a una audiencia televisada en vivo, el consejero de la minoría principal, Fred Thompson, preguntó a Butterfield si estaba enterado de la instalación de cualquier dispositivo de escucha en el despacho oval del presidente. La revelación de este fue que el sistema de grabado transformó la investigación del Watergate. Cox inmediatamente ordenó la muestra de las cintas, al igual que el Senado, pero Nixon se negó a liberarlas, citando su privilegio ejecutivo como presidente, y ordenó a Cox que retirara su citación. Cox se negó. El 20 de octubre del año de 1973, después de que Cox se negara a retirar la citación, Nixon ordenó al fiscal general Elliot Richardson y luego al delegado Richardson William Ruckelshaw que despidieran al fiscal especial. Richardson y Ruckelshaw se negaron a despedir a Cox y renunciaron en protesta. La búsqueda de Nixon por alguien del Departamento de Justicia dispuesto a despedir a Cox terminó con el procurador general Robert Bork. Aunque Bork afirma creer que la orden de Nixon era válida y apropiada, consideró renunciar para evitar ser percibido como un hombre que cumplió órdenes del presidente para salvar su trabajo. Sin embargo, Bork llevó a cabo la orden presidencial y despidió al fiscal especial. Estas acciones se enfrentaron a considerables críticas públicas, respondiendo a las acusaciones de posibles malas acciones frente a 400 editores de la Associated Press in Disney Contemporary Research el 17 de noviembre de 1973. Nixon declaró enfáticamente: "No soy ladrón". Necesitaba permitir que Bork designara a un nuevo fiscal especial. Bork eligió a Leon Jaworski para continuar la investigación. La investigación continuó y el 1 de marzo del año de 1974, un gran jurado en Washington, D.C., acusó a varios ex ayudantes del presidente Nixon, quienes se conocieron como los 7 de Watergate. Estos por ser conspiradores y por obstaculizar la investigación de Watergate. El gran jurado nombró en secreto al presidente Nixon como un co-conspirador no acusado. El fiscal especial los disuadió de una acusación contra Nixon, argumentando que un presidente solo puede ser procesado después de que él deje el cargo. John Dean, Jeb Stuart, Magruder y otras figuras ya se habían declarado culpables. El 5 de abril del año de 1974, Dwight Chapin, el exsecretario de nombramientos de Nixon, fue condenado por mentir al gran jurado. 2 días más tarde, el mismo gran jurado acusó a Ed Reinnick, el gobernador de California, de 3 cargos de perjurio ante el comité del Senado. En la línea del proceso, la revelación de las cintas que se dieron a conocer varias conversaciones cruciales que tuvieron lugar entre el presidente y su abogado John Dean el 21 de marzo de 1973. En esta conversación, Dean resumió muchos aspectos del caso de Watergate y que se centró en el encubrimiento subsecuente, describiéndolo como un cáncer en la presidencia. El equipo del robo estaba siendo pagado por su silencio y Dean declaró:
esa es la más problemática post-cosa, porque Bob Haldeman estuvo involucrado en eso, John estaba involucrado en eso y estoy involucrado en eso. Michelle está involucrado en eso y eso es una obstrucción a la justicia. Dean continuó diciendo que Howard Hunt estaba chantajeando a la Casa Blanca, exigiendo dinero inmediatamente. Nixon respondió que el dinero del chantaje debe ser pagado, solo mirando el problema inmediato. ¿No tienes que manejar la situación financiera de Hunt pronto? Tienes que mantener la tapa en el botella y con el fin de tener alguna opción. En el momento de la destitución inicial del Congreso, no se sabía si Nixon había conocido y aprobado los pagos y los acusados de Watergate antes de esa conversación. La conversación de Nixon con Haldeman el 1 de agosto de 1972 es una de varias que establece que lo hizo. Nixon afirma: bueno, tienen que ser pagados, eso es todo, hay que pagarlos. Durante el debate del Congreso sobre la destitución, algunos creían que la destitución requería un delito criminal. El acuerdo del presidente Nixon para hacer los pagos de chantaje fue considerado como un acto afirmativo para obstruir la justicia. El 7 de diciembre del año de 1973, los investigadores encontraron que una porción de 18 minutos y medio de cinta grabada había sido borrada. Rosemary Watts, la secretaria personal de Nixon, dijo que había borrado accidentalmente la cinta empujando el pedal equivocado para que su reproductor de cintas se moviera al contestar el teléfono. La prensa publicó fotos del montaje mostrando que era improbable que Watts contestara el teléfono mientras mantenía el pie en el pedal, a lo cual se le conoció como Rosemary Stitch. Un análisis forense posterior en 2003 determinó que la cinta había sido borrada en varios segmentos por lo menos 5 y quizás hasta 9 veces. La posición de Nixon era cada vez más precaria. El 6 de febrero del año de 1974, la Cámara de Representantes aprobó darle al Comité Judicial autoridad para investigar la destitución del presidente. El 27 de julio del año de 1974, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes votó 27-11 para recomendar el primer artículo de acusación contra el presidente: obstrucción a la justicia. La Cámara recomendó el segundo artículo: abuso de poder, el 29 de julio de 1974. Al día siguiente, el día 30 de julio de 1974, la Cámara recomendó el tercer artículo: el desprecio al Congreso. El 20 de agosto de 1974, la Cámara autorizó la impresión del informe del Comité H. Rep. 93-1305, que incluía el texto de la resolución acusando a Nixon y expuso artículos de acusación contra él. La publicación de la cinta arma humeante terminó por arruinar a Nixon políticamente. Los 10 congresistas que habían votado en contra de los 3 artículos de acusación en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes anunciaron que todos apoyarían la destitución cuando se votara en pleno. Además, Rhodes, líder de la bancada del partido de Nixon, declaró que votaría a favor del juicio político, ya que ocultar actos ilícitos y utilizar a las agencias federales para esos fines no puede ser tolerado ni perdonado. En la noche del 7 de agosto de 1974, los senadores Barry Goldwater y Hugh Scott y el representante John Roth se reunieron con Nixon en el despacho. Scott era el líder de la minoría del Senado, Roth el líder de la minoría de la Cámara y Goldwater asistió como un estadista mayor. Los 3 congresistas le dijeron a Nixon que retirarían su apoyo en el Congreso. Roth se le dijo a Nixon que seguramente enfrentaría una destitución cuando los artículos fueran votados en la Cámara. De acuerdo a un estimado, no más de 75 representantes estaban dispuestos a votar contra de
la destitución. Goldwater y Scott le dijeron al presidente que había suficientes votos en el Senado para condenarlo y que máximo 15 senadores estarían dispuestos a votar por la absolución, ni siquiera la mitad de los 34 votos necesarios para que permaneciera en el cargo. Al darse cuenta de que no tenía posibilidades de permanecer en el cargo y que la opinión pública no le favorecía, Nixon decidió renunciar. Y en un discurso televisado a nivel nacional desde el despacho Oval en la tarde del 8 de agosto de 1974, Nixon renunció. La mañana de su renuncia entró en vigor. El presidente, junto con su esposa Pat Nixon y su familia, se despidió del personal de la Casa Blanca en el ala oeste. Un helicóptero lo llevó a la Casa Blanca, a la base aérea Andrews en Maryland. Más tarde, Nixon escribió que pensaba: a medida que el helicóptero avanzaba hacia la base aérea Andrews, me di cuenta de que no pensaba en el pasado, sino en el futuro. ¿Qué podría hacer ahora? En Andrews, él y su familia abordaron el Air Force One para dirigirse a la estación aérea del Cuerpo de Marines de El Toro, en California, y luego fueron transportados a su casa en San Clemente. Son los acontecimientos en la historia. Esta línea del tiempo define un punto más que dividió la política en Estados Unidos y quizás le forjó al Congreso y a los partidos políticos de la gran nación una nueva movida con que tener presente para las próximas décadas y los próximos presidentes.